Cuando nosotros compramos algo, un electrodoméstico, cualquier otro producto, ¿qué es en lo primero que pensamos? En la garantía. ¿Es así o no? Claro, ¿y cuál es la garantía? Porque yo me llevo, digamos, algo bien costoso y no tengo garantía, estoy arriesgando mi dinero, ¿correcto? Es decir, esa garantía me está dando a mí una seguridad. Y esa garantía la aplicamos en compras, la aplicamos en negocios, porque muchas veces lo invitan a uno a un negocio y uno le pregunta a la persona que lo invita, bueno, ¿y qué garantía me das de que esto sí sea, que sea atractivo para mí? Al compartir una noticia, muchas veces, dependiendo de la persona, uno tiene la seguridad y la garantía de que lo que le está comentando es verídico, ¿cierto? Hay algunas personas que de pronto no le dan a uno garantía de lo que está recibiendo, de la información que uno recibe de ellos. Entonces, la garantía como tal nos da seguridad. Y el Señor hoy, hermanitos, nos regala una porción maravillosa en donde nos está dando garantía, nos está dando una seguridad maravillosa de un acontecimiento y de algo representativo, totalmente importante para nosotros hoy como cristianos y como creyentes. Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 62 en adelante, porción que ya hemos orado profundamente. Por eso entro entonces directamente, pero tengan abierta ahí sus Biblias, ahí en esa porción. Y creo, hermanos, que una porción como esta bien la podemos llamar la garantía de la resurrección de Jesús. Esa porción de Mateo 27, 62, 66, bien le podríamos dar este título: garantía, seguridad de la resurrección de Jesús. En esta porción de la palabra encontramos dos aspectos que quiero resaltar con ustedes en esta mañana. El primer aspecto que quiero resaltar es que ahí encontramos un recuerdo. Ahí en la porción de la palabra encontramos un recuerdo. Versículo 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron con estas palabras: Señor, le dicen a Pilato, Señor, nos acordamos, ojo, miren lo que le están diciendo a Pilatos: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, ¿se referían a quién? A Jesús. ¿Y cómo se referían a Pilato? Señor. Nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Nos acordamos, tremenda memoria la de estos principales sacerdotes, se acordaron. Y los religiosos de la época entonces se acordaron de aquel engañador, ojo, entre comillas, que en vida les dijo que iba a resucitar. Estos principales sacerdotes, estudiosos de la palabra, estos integrantes de un grupo importante de líderes religiosos, solo se acordaron entonces de dos cosas. Primero, de seguir calumniando a Jesús. Y segundo, que les dijo que resucitaría a los 3 días, como si fuera un engaño. Se acordaron de esas dos cosas. De eso era lo que se acordaban. Pero estos principales sacerdotes y fariseos no se acordaron de las Sagradas Escrituras, que en ese entonces era el Antiguo Testamento, donde se tenían todas las profecías de la venida del Mesías, se tenían todas las profecías de la venida del Salvador. En aquellas profecías entonces se identificaba el lugar, se identificaba el instrumento, se identificaba la manera y de muchas otras cosas más, y estaban escritas. Ellos no se acordaron de esto. Ellos no se acordaron, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 9, versículo 7, encontraríamos que el Mesías sería heredero del trono de David.
en Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta profecía tuvo cumplimiento en Mateo 1:1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estos principales sacerdotes y fariseos tampoco se acordaron que estaba la profecía del lugar de nacimiento en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta profecía tuvo cumplimiento en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos principales sacerdotes y fariseos tampoco se acordaron que existía la profecía de que nacería de una virgen, como dice Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto el Señor mismo dará una señal: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía tuvo cumplimiento en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estos principales sacerdotes y fariseos tampoco se acordaron que se hablaba de la matanza de los niños. Ahí en Jeremías 31:15, así dice el Señor: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Esta profecía tuvo cumplimiento en Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La huida a Egipto. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía tuvo cumplimiento en Mateo 2:14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Su ministerio en Galilea. Isaías 9:1 y 2. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta profecía tuvo cumplimiento en Mateo 4:12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Sería sacerdote para siempre. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta profecía tuvo cumplimiento en Hebreos 2:6-20, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El rechazo por los judíos. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta profecía tuvo cumplimiento en Juan 1:11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Miren, iglesia, de todo lo que no se acordaron los principales sacerdotes y fariseos. Y ahí no termina la lista. No se acordaron que también en Zacarías 9:9 estaba la entrada triunfal. Tampoco se acordaron de que la traición por un amigo en el Salmo 41:9, ahí estaba la profecía. Tampoco se acordaron que sería vendido por 30 piezas de plata, que la encontramos en Zacarías 11:12. Tampoco se acordaron que las escrituras estaba que permanecería en silencio cuando fuera acusado, como en Isaías 53:7, donde está el siervo sufriente. Tampoco se acordaron que sería crucificado con pecadores, que dice ahí en Isaías 53:12. Y así, hermanos, que su costado sería traspasado, que encontramos en Zacarías 12:10, que los soldados echarían suerte sobre su ropa, que está en el Salmo 22:18. No se acordaron que también estaba su resurrección en el Salmo 16:10. Miren, hermanos, de todo lo que no se acordaron los principales sacerdotes y fariseos. Ellos conocían totalmente las escrituras. ¿Cómo no se acordaron de todo esto? ¿Cómo no aceptaron a Jesús como el Mesías prometido? ¿Cómo no lo veían como el Salvador? Adicionalmente a eso, Jesús a sus discípulos en muchas ocasiones les manifestó de manera directa. En Mateo 16:21 les dijo: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de ellos, de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 20:19 también les dice: y les entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitaré. En Mateo 26:32, pero después de que yo haya resucitado, miren, iré delante de vosotros a Galilea. Y en Marcos capítulo 9, versículo 9, dice: cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto ocurrió después de la transfiguración. Y en Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Qué belleza, hermanos. Miren el contraste tan hermoso. Todos estos principales sacerdotes y fariseos no se acordaban de estas bellezas, de todas estas profecías, y ellos las conocían. ¿Por qué no se acordaron de ellas? ¿De qué fue lo único que se acordaron? De seguir ultrajando a Jesús y de recordar que Él les dijo: hey, voy a resucitar a los 3 días. Hermanos, ¿cómo no se acuerdan de todo eso? Solo se acordaron entonces de lo que querían acordarse. Los principales sacerdotes y fariseos solo se acordaron de lo que les convenía. Solo se acordaron de aquello para hacer daño. Solo se acordaron de aquello para continuar, inclusive haciendo daño, para continuar en el error en que habían caído. Solo se acordaron de asegurarse que su mal permaneciera, que llegara a su final. Y no se acordaron de las cosas buenas, hermanitos, para corregir lo malo que habían hecho. De eso no se acordaron. Tremendo esto. De los líderes religiosos de la época.
Pero viene entonces una pregunta para todos nosotros. ¿Y de qué nos acordamos nosotros? ¿De qué te acuerdas tú? ¿De qué te acuerdas tú? ¿De qué te acuerdas? Pero esto llevémoslo a las diferentes áreas de nuestra vida. ¿De qué me acuerdo yo? ¿De qué me acuerdo yo en nuestra familia, en mi familia? ¿De qué te acuerdas tú en cosas de tu familia, por ejemplo? ¿De qué te acuerdas de tus padres? ¿De qué te acuerdas de tus hermanos? ¿De qué te acuerdas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? ¿De qué te acuerdas de nuestros trabajos? ¿De qué te acuerdas de nuestros amigos? ¿De qué te acuerdas de las diferentes instituciones que hacemos parte? ¿De qué te acuerdas de la iglesia, por ejemplo? ¿De qué te acuerdas de los hermanos? ¿De qué? En una ocasión estaba viendo una película y en esa película había una gran rivalidad entre dos familias. Y se veían, mostraban cosas ahí duras, difíciles de entender por qué pasaban, pero era que había una rivalidad tremenda. Y recuerdo una frase de uno de los padres de una familia que quería buscar la reconciliación. Y recuerdo esa frase que decía: debemos reconciliar el pasado para vivir el presente y augurar el futuro. Linda frase. Entonces ahí es donde yo quiero que apliquemos cada uno de nosotros. ¿De qué te acuerdas tú? Porque a lo mejor nos acordamos de la manera en que estos principales sacerdotes y fariseos se acordaban, porque se estaban acordando de lo malo. De lo malo. Y entonces nosotros, aquí aplica esta frase: si nos acordamos de lo malo, entonces vamos a reconciliar el pasado para vivir el presente y augurar o garantizar el futuro. Pero ¿de qué te estás acordando? Porque a lo mejor te estás acordando de errores o cosas malucas, pero continúas entonces en el mismo círculo. Lo mismo que estaban haciendo los principales sacerdotes y fariseos, que se acordaron de continuar con el mal, se acordaron de continuar con el problema, se acordaron de continuar con el error. Y ahora miren el título, cómo llamarlo, sobrenombre, adjetivo quizás, que le colocaron para identificar la verdad. ¿Cómo lo llamaron? Engañador, traidor lo estaban llamando estos amigos. Traidor, engañador. ¿Y cómo llamaban a Pilatos? Señor, tremenda diferencia. Tergiversando todo. ¿Cómo es posible que hagan esto? Nos preguntamos muchos de nosotros. Claro, no, pero es que es imposible que hayan procedido de esta manera. ¿Y saben algo? A veces el papel de estos principales sacerdotes y fariseos de tergiversar las cosas de Jesús, a veces lo hacemos nosotros en nuestras vidas, con nuestro actuar y con nuestro testimonio. A veces lo hacemos tal cual. ¿Con qué facilidad, hermanitos, tenemos malas interpretaciones de situaciones? ¿Con qué facilidad tenemos el mal interpretar muchas de las situaciones que hay a nuestro alrededor? Siempre el equivocado o el engañador es ¿quién? ¿Soy yo o es el otro? Siempre el engañador es el otro, siempre el equivocado es el otro. Entonces miren que un papel parecido nosotros continuamente lo hacemos en nuestro diario vivir. No aceptamos un error, porque siempre el error es del otro. No aceptamos que yo estoy cometiendo un error, y de pronto continuamente, y que hiero a las otras personas. Nos da mucha dificultad aceptar que estamos equivocados. Se nos dificulta. Entonces miren que en muchas ocasiones nosotros hacemos el mismo papel de estos principales sacerdotes y fariseos.
Creo que en muchas situaciones no hay mucha diferencia. Y bueno, pero a la hora de hablar de engañadores, nosotros no tenemos sino un único engañador. ¿Cuál es nuestro engañador real? Satanás. Porque Satanás solamente vino para hurtar, para matar y para destruir. Esa es la función. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. Ese es el único engañador, ese es el único enemigo de nosotros. Y es el que nos mantiene engañados a todos nosotros, Satanás. Estos principales sacerdotes y fariseos, hablando de engañador. ¿Y quiénes eran los engañadores? Ellos eran los engañadores. Entonces miren, el primer aspecto que resaltamos en la porción es que hay un recuerdo, ¿sí? Recordamos que, dijeron ellos. Y el segundo aspecto que quiero resaltar en esta porción es el sello. El sello. Y a partir del versículo 64, recordemos. Por eso ordena. ¿Quién le está hablando a quién ahí? Por eso ordena. Los principales sacerdotes y fariseos le están pidiendo a Pilato. Le dice, por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan los discípulos, se roben el cuerpo y después digan que fue que resucitó. Tremendo estos muchachos. Y Pilato les dijo, no, pues ustedes tienen una guardia, vayan y háganlo, vayan, asegúrenlo ustedes mismos. Y entonces dice la palabra en el versículo 66 que ellos fueron, ¿sí? Que aseguraron el sepulcro y que además de poner unos guardias, es decir, de poner unos celadores allá, ¿qué más hicieron? Sellaron la piedra. Con palabras de hoy bien sencillas, ¿qué le hicieron a la piedra? La amarraron, le echaron cemento y cemento del fuerte que secara rápido para que no lo pudieran abrir. Eso es lo que nos tenemos que imaginar, mis hermanos. Llevaron celadores, la pusieron bien y la sellaron con concreto. Como quien dice, aquí no entra nadie, este cuerpo no lo saca nadie. Ahí, ¿nos estamos entendiendo con la palabra? Excelente, hermanos. Colocaron el sello. Qué belleza, qué belleza. Estos principales sacerdotes y fariseos tenían que asegurarse que de alguna manera que lo que habían hecho no diera lugar a dudas. Ellos tenían que asegurarse, no sea que sus discípulos se roben el cuerpo y luego digan, no, es que resucitó. Tremenda mentalidad la de estos principales sacerdotes y fariseos. Tenían que ponerle sello final a su error y no dejar posibilidad alguna de que más adelante, más tarde le hicieran un señalamiento del error que habían cometido. No querían dejar rastro alguno, mis hermanos, como hacen todos estos maleantes. No querían dejar huella, rastro alguno de sus manipulaciones, ni de sus malas interpretaciones. No querían dejar rastros de sus abusos, no querían dejar rastro de su crimen, porque es que así hay que llamarlo. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Estaban con esto, iglesia, sellando el más grande crimen de la historia. Con eso lo estaban sellando. Pero ¿saben también qué estaban sellando? El regalo más grande para la humanidad, iglesia. El regalo más grande de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué estaban sellando cuando sellaron la piedra con cemento, llamándola así? Estaban sellando la resurrección de Jesús. Eso era lo que estaban haciendo realmente. Estaban sellando, estaban garantizando la resurrección de Jesús. Eso hicieron. Y la resurrección de Jesús, mis hermanos, no solo estaba profetizada de tiempo atrás, fue manifestada por el propio Jesús, como lo vimos en los versículos al inicio. Y fue una realidad al tercer día de haber muerto, como lo estipulan entonces las Sagradas Escrituras. Y saben una cosa, iglesia,
una muestra más del engaño de estos principales sacerdotes y fariseos, de mantenerse en el engaño, de no reconocer los errores, la encontramos en el capítulo siguiente. Nosotros estamos en el 27. Ahí en el capítulo 28, a partir del versículo 11, nos damos cuenta. Cuando la misma guardia entonces les informa que Jesús tenía que haber resucitado, porque ellos con seguridad que le compartieron todo lo que habían experimentado, ¿sí? Y todas las precauciones que habían tomado. Entonces, con seguridad que le informaron todo eso a los principales sacerdotes y fariseos. ¿Y qué fue lo que hicieron los principales sacerdotes y fariseos? Los sobornaron. Les dieron plata, mis hermanos, dieron mucho dinero a los soldados para que dijeran: vea, fue que vinieron los discípulos mientras nosotros nos dormimos y se llevaron el cuerpo. Tremendas bellezas. Eso fue lo que hicieron. Léanlo, ahí en el capítulo 28 a partir del 11. En lugar de reconocer su error y de aceptar la verdad, pagaron por sostenerse en el error. Eso fue lo que hicieron estos señores. Y saben algo, hermanos, si en aquella ocasión los principales sacerdotes y fariseos querían sellar sus errores, porque eso era lo que querían hacer, ellos querían cerrar sus errores, nosotros hoy estamos llamados a sellar verdades. A eso estamos llamados. Nosotros hoy estamos llamados a corregir errores del pasado, como les comenté ahorita, errores de familia, errores en el entorno de trabajo, errores con amigos, con vecinos, en la iglesia. A eso estamos llamados, a corregir errores del pasado. Que cuando digamos me acuerdo de esto, que cuando digamos me acuerdo de aquello, es porque de alguna manera vamos a corregir o a enmendar cualquier error cometido en el pasado, para que entonces el recuerdo de aquello no nos atormente, no nos pese o no nos haga cometer más errores. Estamos llamados, hermanitos, a corregir errores del pasado. Estamos llamados a no tratar de corregir un error con otro error, como lo hicieron estos principales sacerdotes y fariseos. Nosotros estamos llamados a hacer evaluaciones de nuestros procesos, a hacer evaluaciones de nuestras vidas. ¿Cómo estamos desarrollando nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué testimonio estamos dando? A eso estamos llamados. A hacer evaluaciones de nuestras vidas, de nuestro comportamiento. Estamos llamados a mirar con misericordia. Y estamos llamados a mirar y a proceder con amor. A eso estamos llamados. Y principalmente, iglesia, estamos llamados a sellar completamente una verdad. Cristo resucitó y Cristo está vivo. A eso estamos llamados, hermanos, a vivir con convicción y a defender esta verdad, que Cristo está vivo, que Cristo está resucitado, hermanos. A eso estamos llamados, iglesia. Su cuerpo no fue hurtado por los discípulos, mis hermanos, ya que estos principales sacerdotes y fariseos nos dan la certeza de eso porque sellaron la piedra, aseguraron el sepulcro y pusieron guardias. Gracias a Dios que los principales sacerdotes y fariseos nos hicieron este favor, porque no quedaron dudas. Hermanitos, todo lo del Señor es perfecto. Todo lo del Señor es perfecto. Si no le hubieran colocado guardia y no hubieran sellado la piedra, ¿qué estuvieran diciendo? Ayúdenme, que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pero estos principales sacerdotes y fariseos, sin quererlo, nos dieron ese regalo maravilloso de que no quedaran dudas de la resurrección de Jesús. Nos dieron la garantía de la resurrección
de Jesús. Esta verdad de Cristo resucitado y vivo la tenemos que sellar para que la tengamos siempre ahí disponible, clara, evidente en nuestras vidas. Además, acompañarla de la certeza de lo que significa la resurrección de Jesús para cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que tener muy presente siempre. Y es que la resurrección de Jesús significa nuestra propia resurrección, iglesia. La resurrección de Jesús significa nuestra salvación. La resurrección de Jesús garantiza nuestro gozo eterno. La resurrección de Jesús nos da la seguridad que todo lo que estamos haciendo y que todo lo que estamos viviendo tiene sentido. La resurrección de Jesús entonces nos dice que el estar aquí en esta casa de oración tiene sentido. La resurrección de Jesús nos dice que cuando estamos compartiendo el Evangelio y defendiendo el Evangelio tiene sentido. La resurrección de Jesús nos está diciendo que nuestra vida cristiana tiene sentido, hermanos. Démosle la honra y la gloria a Cristo resucitado. Démosle la honra y la gloria a Dios soberano, que diseñó este plan perfecto de salvación para nosotros. Cristo fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados, porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Pero al tercer día resucitó, y eso entonces le da sentido a toda nuestra vida cristiana, porque eso le pone el sello, eso nos da la garantía de nuestra vida eterna. Hermanos, que el Señor los bendiga